A continuación, tengo a bien presentar a Diego Cardona. Él es experto en transformación digital, innovación, competitividad y sostenibilidad organizacional. Consultor para múltiples gobiernos latinoamericanos en el ámbito de aplicación estratégica de tecnología para la eficiencia y la transparencia a través de diversas agencias de apoyo multilateral como la Organización de los Estados Americanos, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Es investigador y alto directivo universitario en sus ámbitos de conocimiento, participante activo de la generación de la política pública en tecnología y educación superior en Colombia. Investigador visitante de la Universidad de Pittsburgh como becario de la Fulbright en los Estados Unidos de América sobre temas de política pública para la educación mediada con TIC. Es director general de la modalidad en línea de la UID Ecuador. Con ustedes, el doctor Diego Cardona con su tema Innovación Digital en los Emprendimientos. Bienvenido, Diego. Edwin, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir un tema que me apasiona, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los diferentes ámbitos de la sociedad y específicamente en los emprendimientos. Edwin, me confirmas, ya estamos viendo mi pantalla, ¿correcto? Sí. Perfecto. He cambiado la primera parte del nombre de la conferencia. Habíamos convenido que le íbamos a llamar innovación, pero como se dan cuenta, lo estoy llamando disrupción. Y ahorita vamos a ver por qué hago ese pequeño cambio. Parecería irrelevante, pero es fundamental dentro de los procesos que vamos a estar revisando a lo largo de estos pocos minutos que tenemos para compartir. Lo importante es que vamos a lograr una, llamémoslo así, concentración del conocimiento para poder tener una conversación al final del ejercicio de presentación. Como ya Edwin lo acaba de decir, pues tengo una larga experiencia en temas de aplicación estratégica de tecnología en las organizaciones, muy en particular en temas de gobierno, y desde hace ya unos 15 años metido de lleno en los temas de educación. En este momento yo me desempeño como el director general de la modalidad en línea en la UIDE, en Ecuador, prestigiosa universidad que está colaborando con la organización de este evento, y adicionalmente soy becario de la Fulbright en la Universidad de Pittsburgh, en los Estados Unidos, razón por la cual en este momento me encuentro radicado en San Francisco, muy cerca al Silicon Valley, que es uno de los lugares claves en los temas de innovación, disrupción, de emprendimiento. Entonces, avancemos. Hay una cosa que me interesa muchísimo y es que normalmente arranco mis presentaciones con temas, llamémoslo así, de fondo, de ideas genéricas. En este caso voy a utilizar a una persona, mujer, porque estamos en un evento de emprendimiento, Violeta. Mujer. De pronto alguno de ustedes lo conoce. Se llama Arianna Huffington. Ella es la creadora, fue una emprendedora de uno de los, llamémoslo así, grupos de publicaciones más importantes hoy por hoy en los Estados Unidos, el Huffington Post. Ella utilizó una frase muy interesante hace relativamente poco para impulsar los temas de emprendimiento. Lo importante es que cuando tomamos decisiones, en algunas ocasiones vamos a equivocarnos, pero eso no es malo. Lo importante es detectar que esas fallas en las cuales nosotros nos podemos meter no van a arruinar el éxito. Simplemente forma parte del éxito. Ahora bien, avancemos, porque las mujeres son parte fundamental de los temas de emprendimiento. ¿Para qué emprendemos? Pues básicamente para solucionar alguna situación que nos molesta, para enfrentar un desafío. A mí no me gusta utilizar la palabra problemas. Nosotros no solucionamos problemas. Nosotros lo que hacemos es enfrentar situaciones. Esta es una estructura de presentación de lo que se denominarían los desafíos de acuerdo con el doctor Ronald Heifetz de la Universidad de Harvard. El doctor Ronald Heifetz trabaja mucho, son temas de liderazgo. Pero cuando yo soy un líder, lo que realmente estoy haciendo es guiar a mi grupo a través de las diferentes situaciones complicadas en las cuales se va a enfrentar. Y por eso es que continuamente los líderes tienen que enfrentar desafíos.
Y ahora bien, ¿qué es un desafío? Simple. Un desafío es algo que diferencia lo que yo tengo con respecto a lo que yo quiero. Cuando tengo esa situación en la cual lo que yo estoy viviendo en este momento no es lo que yo quiero, en ese momento tengo un desafío. Y por lo tanto, debo lograr moverme de la situación que yo tengo a la situación que yo deseo. También es importante que los desafíos pueden enredarse con lo que son los síntomas. A mí no me interesa cómo lo percibo. A mí lo que me interesa realmente es identificar qué hay detrás, qué es lo que yo tengo que abordar para realmente superar ese desafío. El doctor Highfield dice entre sus diferentes publicaciones que hay dos formas de aproximarse a los desafíos. Por un lado, si el desafío es conocido, si yo ya lo conozco, yo ya sé qué es lo que implica ese desafío, es un desafío técnico, es un desafío fácil de solucionar, porque la solución ya existe. Lo interesante es que el emprendedor, la emprendedora, se aproxima al concepto del desafío desde una perspectiva de total desconocimiento, cuando yo no sé qué es lo que me está molestando, cuando yo realmente no identifico cómo lo puedo solucionar. En ese momento estamos en un lugar bellísimo de innovación, de disrupción, de investigación, de innovación, que es un desafío adaptativo. Es un desafío en el cual necesitamos aprender. Bienvenidos, porque es aquí donde los emprendedores y las emprendedoras tenemos un papel fundamental. Ahora bien, los desafíos los encontramos en todas partes. Y hoy estamos aproximándonos o nos encontramos en medio de un entorno que es altamente volátil, un entorno altamente incierto, que además tiene una complejidad altísima y que nos obliga a que nos aproximemos desde la ambigüedad, es decir, donde no conocemos realmente qué es lo que ocurre y por lo tanto nos encontramos en lo que se denomina en la literatura un entorno VUCA, un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Pero eso no es malo. Eso es lo bello del entorno en el cual nos encontramos. Eso es lo bello de la realidad, que nos da una gran cantidad de oportunidades para generar emprendimientos, para poder desafiar a lo que nos ocurre alrededor. Y hay muchas formas de aproximarnos a ese desafío. Y piensen en esto. Hay una cosa importantísima. Y esto es una aproximación muy importante o muy interesante que nos hace un autor que se llama Richard Pascal. El doctor Pascal escribió un texto que se denomina Surfing on the Edge of the Chaos, navegando en el borde del caos. ¿Qué es lo que apunta el doctor Pascal? Lleven sus organizaciones, lleven sus situaciones al borde del caos, no al caos, al borde del caos, porque los va a obligar a ser muy activamente investigadores, novadores, innovadores, disruptores. Nos va a obligar al cambio. Fíjense, si ustedes le preguntan a cualquier persona qué prefiere, entre estar en un lugar claramente identificado, con todo concreto, en donde está muy bien definido los procesos, qué tengo que hacer, dónde hacerlo, a dónde hacerlo, versus un lugar donde no tengo esa claridad, la gran mayoría de las personas le van a contestar que prefieren lo objetivo, lo claro, lo preciso. Porque en lo cierto, yo estoy tranquilo, mientras que en la incertidumbre es difícil moverse. Y en general, la gente prefiere moverse en la certidumbre, en el equilibrio, que no le agrada a la gente por naturaleza en general. No le interesa meterse en despelotes, en lugares que son muy desorganizados, en lugares caóticos. Prefieren la tranquilidad, el equilibrio. Y es que es más, lo que está ocurriendo es que ese lugar óptimo, donde todo es claro, donde todo es preciso, ese lugar óptimo normalmente no es el factible. El factible es un lugar donde es incierto, donde hay mucho caos. Es así donde están ocurriendo las cosas. Y fíjense que este óptimo normalmente es enemigo acérrimo de lo factible, así que actuemos en lo factible, que es lo que realmente nosotros necesitamos. Ahora bien, lo óptimo, desde el punto de vista biológico, tiene una condición muy interesante. Lo óptimo, lo equilibrado, lo objetivo, lo concreto, correspondería
a unos niveles de certidumbre, a unos niveles en los cuales todo está quieto. Y eso es la muerte. Así como suena, es la muerte. Mientras que la vida es lo incierto, es lo subjetivo. Así que movámonos hacia el lado derecho de la estructura, hacia la vida, hacia lo factible, hacia lo desordenado, así suene medianamente extraño. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente para poder enfrentar esas situaciones entrópicas, esas situaciones de desorden, esas situaciones de vida, de real, porque nosotros los humanos somos entrópicos, para poder enfrentarlos, normalmente somos prisioneros de nuestros paradigmas. Es decir, nos movemos en un marco que nos facilita la vida. Esos paradigmas son esos parámetros de comportamiento que nos dicen el lugar en el cual yo me encuentro cómodo. Pero los paradigmas en algunos momentos pueden generar una camisa de fuerza que no nos permite actuar. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Rompamos los paradigmas. Importantísimo. Los paradigmas son necesarios. Son necesarios porque me dan los lineamientos básicos de comportamiento, pero también es importante tener la habilidad para poder detectar en qué momento es posible romper los paradigmas. Porque es que si no rompemos los paradigmas, podríamos llegar a una situación bastante complicada y es que podríamos llegar a desaparecer. Yo lo denomino los gigantes caídos. Hay unos ejemplos muy interesantes de gigantes caídos. Me encanta el libro del doctor Marshall Goldsmith. Los invito a que lo busquen. El doctor Goldsmith dice, tu éxito pasado no te va a asegurar el éxito futuro. Lo que te ha permitido llegar a donde estás no necesariamente te va a asegurar que permanezcas en el tiempo en el futuro. Y creería que cualquier emprendedor, cualquier emprendedora, lo que quisiera es que su idea que la ha llevado a la concreción, que la ha convertido en una realidad, perdure en el tiempo. El Global Entrepreneurship Monitor, el GEM, proyecto muy interesante que los invito a que lo busquen si no lo conocen. Google, que todo lo sabe, todo lo puede, lo que no se lo inventa, búsquenlo. Global Entrepreneurship Monitor, el informe global del emprendimiento. Es un proyecto que lleva ya más de 15 años en los cuales se hace una valoración a todo lo largo y ancho del mundo sobre cuáles son las condiciones emprendedoras. Y hay una cosa interesantísima, es que para lograr pasar el denominado Valle de la Muerte, los 3, 4 primeros años, es necesario estar en continuo proceso de disrupción, de emprendimiento, de innovación, porque algunos no se dan cuenta de eso. Por ejemplo, Panam. Échenle cabeza a ver quiénes de ustedes identifican a Panam. Y estoy seguro que un buen porcentaje de los que en este momento estamos conectados no teníamos ni idea qué es Panam. Panam fue la aerolínea más grande del mundo. No una aerolínea, la aerolínea más grande del mundo. Una aerolínea que hoy no existe. Una aerolínea que muchísimos de ustedes ni siquiera conocieron, a pesar de haber sido la aerolínea más grande del mundo. Un gigante caído. ¿Y por qué cayó? Porque no se dio cuenta de la situación asociada a los desarrollos tecnológicos. No se dio cuenta de la necesidad de la transformación digital. No se dio cuenta de las necesidades reales de su usuario, de su cliente, de la persona a la cual sirve. Otro ejemplo interesante, Blockbuster. Esperaría que, si no la totalidad, un porcentaje mayor de los que estamos conectados, sí identificáramos a Blockbuster. Una buena cantidad de nosotros fuimos a las tiendas de Blockbuster y sacábamos la cinta y veíamos la película en casa y luego devolvíamos la cinta. No se dieron cuenta de los cambios que estaban viniendo a través de la transformación digital. Y yo ya no tenía por qué ir a la tienda a sacar una cinta para volver después a devolverla. No. Porque perfectamente, como hoy ocurre, me conecto a través de internet y puedo ver mi película. Y no solamente esa que está físicamente en una cinta, sino que puedo ver cualquier película de las que se ofertan a través de internet, a través de los múltiples servicios que hoy existen. Blockbuster no se dio cuenta de ello. Y después de haber sido el dueño y señor de las videotiendas a nivel mundial, hoy ya no existe. Me encanta este ejemplo. Acaba de finalmente desaparecer. Hace muy poco. Entró en ley de quiebras hace muchos años intentando resarcirse,
resurgir como el ave fénix de sus cenizas. Sin embargo, Kodak, quien fuera la dueña de la fotografía a nivel mundial, del mercado de la fotografía a nivel mundial, que además, para que más les duela, era el dueño de la patente de la fotografía digital. Kodak fue el dueño de la patente de la fotografía digital y no se dieron cuenta del tesoro que tenían entre manos. Porque es que la transformación digital nos apoya como emprendedores y emprendedoras hacia el futuro, a continuar siendo pertinentes, a estar en un entorno altamente volátil, ambiguo, complejo, incierto, como el que estamos viviendo en este momento. Y Kodak no se dio cuenta de ello. Pensó que su éxito pasado le aseguraría la permanencia en el tiempo. Y no, lo que hacía dejó de ser relevante. Eso ya no era importante. Porque existía un nuevo paradigma, el de la fotografía digital, y no se dio cuenta. Hay muchas formas también de desaparecer. Tengo la tecnología correcta, de avanzada, tecnología que nadie tiene, pero en un entorno que no estaba preparado para ello. Napster. Napster manejó el sistema de compartir archivos a través de sistemas peer-to-peer, entre iguales. Entonces, a través de Internet, estamos hablando finales de la década de los 90, siglo pasado, yo me conectaba entre dos computadores y podía consultar la información que estaba en cada uno de ellos, declarado ilegal, porque iba en contra de los derechos de autor. Es decir, tenía la tecnología relevante, estaba pensando en el futuro, pero el sistema, el marco reglamentario no me lo permitió. Hay que tener muchísimo cuidado y no ver esta situación como algo negativo. Es una realidad. Y los paradigmas, entre otros, reglamentarios, normativos, tenemos que cumplirlos. Pero desde el interior del paradigma debo poder quebrarlo de tal manera que sea viable el uso de la tecnología o dentro de los marcos reglamentarios. Hay otras formas también de desaparecer. Compaq. En la década de los 90 era la empresa más grande que existía en venta de laptops. Hoy no existe. Muchos de ustedes ni siquiera saben qué significaría Compaq. Compaq desapareció, no por un problema tecnológico, no por un problema reglamentario normativo, sino por una absorción de mercado. Hewlett Packard asumió el control de Compaq y lo desapareció. Los morados versus los azules. Yo recuerdo en la década de los 90 yo trabajaba en una empresa que era representante vendor de Compaq y cuando se hizo la adquisición era el chiste entre los morados y los azules. La imagen institucional de Hewlett Packard era el azul. Es el azul. Desaparecemos no solamente por no darnos cuenta de la transformación digital y de su importancia, sino también por no darnos cuenta del marco reglamentario o no darnos cuenta de una cosa fundamental, el mercado y la forma de distribución. En ese momento, Hewlett Packard con Dell estaban haciendo una pugna para lograr hacerse dueño del mercado de los laptops. Y Compaq no se dio cuenta de esa importancia y pues fue absorbido, para bien o para mal, independientemente de ello. Y hay otras motivaciones. Yo no sé si ustedes identifiquen el gran escándalo de final de siglo pasado con Enron, una gran empresa del sistema eléctrico en los Estados Unidos que desapareció, no por un problema reglamentario, no por un problema de tecnología, no por un problema de mercado, sino por un problema de ética. Así que tenemos que cuidar muchos frentes cuando estamos haciendo nuestros procesos de emprendimiento. Entre otros, la transformación digital. Mis 3 primeros ejemplos apuntan hacia ello, pero quería mostrarles que hay otras formas también de impulsarse al interior de los emprendimientos éticos, de mercado y de normatividad. ¿Sí? Eso es importante que lo tengamos claro. Ahora bien, para poder enfrentar una situación de estas características, las emprendedoras, los emprendedores, todo aquel interesado en disrupcionar debe tener no un martillo, porque si a mí me dan un martillo, yo veré puntillas todo el tiempo, porque es la herramienta que tengo para solucionar mi desafío, para enfrentarlo. Así que estaré viendo puntillas en todas partes. Si yo veo un tornillo, a punta de martillazos yo lo meto y funciona de una manera súper ineficiente. Si yo tengo un cable, a punta de martillazos lo puedo quebrar, lo puedo romper, pero es de una manera muy ineficiente. Si encuentro un tornillo, en vez de un martillo, un destornillador. Si encuentro un cable,
en vez de un martillo, un cortafríos, y es mucho más eficiente. Lo importante es tener una caja de herramientas que me la proveen muchísimos elementos, entre otros, y tal vez en este momento de los más importantes, la transformación digital, las tecnologías de la información y las comunicaciones, que nos van a permitir ser muy eficientes para enfrentar los requerimientos que nos hace el mercado. Pero fíjense que yo he venido utilizando múltiples conceptos: la disrupción, la investigación, la innovación, y además el nombre de mi conferencia inicialmente era la innovación en los procesos de emprendimiento. Y yo les cambié, les dije la disrupción. ¿Y por qué? Porque hay varios estadios. Para poder disrupcionar, nosotros necesitamos investigar. Y la investigación es una actividad intelectual muy necesaria, porque como actividad intelectual me va a permitir generar algo nuevo. Y eso es inventar. Y la invención, como su palabra lo indica, es descubrir algo. Fíjese lo interesante. La máquina de vapor. La máquina de vapor en 1770 lo que logró fue hacer una innovación en el sistema económico del mundo, que fue la primera revolución industrial. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? En 1770 se hizo una innovación con la máquina de vapor, pero la máquina de vapor había sido inventada en el siglo I de nuestra era por los griegos. Tuvieron que pasar 18 siglos para que, de ser una invención, de ser algo interesante que había surgido, realmente impactara, para que se convirtiera en una innovación. Mejorar algo que estaba en el mercado. El sistema productivo feudal pasa a ser un sistema productivo industrial, basado en las máquinas, en ese momento impulsadas por la máquina de vapor. Pero hay un estadio superior, que es el de la disrupción, y es hacer algo que convierte en obsoleto lo anterior. Y esa es la invitación. Tenemos que hacer disrupciones hoy digitales en la expectativa de mejorarle la situación a los demás, de enfrentar esos desafíos que estamos viviendo en el entorno, esos desafíos que vivimos en el VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo entorno en el cual nos estamos desempeñando. ¿Sí? Porque es que hay muchos ejemplos de eso, muchos ejemplos de disrupciones. Creo que todos hemos utilizado Uber, declarado ilegal en múltiples países, pero lo que está logrando es romper por completo el esquema del transporte público individual, los taxis. Airbnb, la empresa de hospedaje más grande del mundo, que no tiene ni una sola habitación, todo sobre plataformas digitales. ¿Qué pasa con Spotify? ¿Qué pasa con Netflix? La desaparición de Blockbuster estuvo muy asociado a las génesis de este tipo de salidas. Y lo que hicieron fue lograr una disrupción porque los modelos previos desaparecieron con respecto a lo que está ocurriendo. La responsabilidad de desaparición de Blockbuster está muy en manos de lo que se hizo a través de las génesis, de los elementos seminales de Netflix. New Bank. Y me encanta este ejemplo, porque es de un colombiano, un latinoamericano. No estamos hablando de grandes organizaciones, de grandes países primermundistas. No, estamos hablando de nuestro entorno, de un entorno en el cual nosotros nos desenvolvemos. New Bank, búsquenlo. Súper interesante. Un banco que está en este momento catalogado como uno de los más grandes en Brasil. Iniciativa colombiana, interesante además. Este creo que todos lo hemos visto, Mercado Libre. Antes de la pandemia, el logotipo eran dos manitos dándose la mano, pero pues dada la situación pandémica, cambiaron el logotipo. Es uno de los grandes unicornios latinoamericanos, argentino. Un proyecto también muy interesante. Y este me encanta, Platzi, porque está en un entorno que se supone poco competitivo, como es el de la educación. Pero hoy, la cantidad de estudiantes que tiene Platzi es gigante comparado con lo que puede tener una institución de educación superior. Ojalá cualquier institución de educación superior pudiera tener un Platzi adentro. Porque es que no son competencias, no las tenemos que ver como algo negativo. Es algo que es importante. Y la disrupción digital tiene que ver con varios elementos. Y los emprendedores y emprendedoras deberíamos tenerlos en cuenta. Por un lado, hay que crear una cultura digital. No todo el mundo está dispuesto al cambio digital. Hay que crear la cultura digital. Pero la cultura digital está fundamentada en datos y es importante, por lo tanto, crear una cultura de analítica de datos sobre varias capas. La primera de ellas es una plataforma tecnológica, pero es que la transformación digital, la disrupción digital, trasciende los temas tecnológicos.
No solamente es la arquitectura, también tiene que ver con un elemento clarísimo, procesos. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Eso es fundamental, porque si no me doy cuenta de ello, puede que esté haciendo una sistematización de algo que es irrelevante y tengo que darme cuenta cómo cambio. La tecnología, fundamental, sí. Gerd Lenhardt, Machines versus Humanity. Búsquenselo. Porque allí lo que plantea es que el futuro reposa en la tecnología, pero un mejor futuro trasciende la tecnología. Hay que hacer un desarrollo de competencias de innovación que además apunten a la transparencia y al entrenamiento en herramientas, porque hay que saberlas manejar, pero eso es fácil, porque existen. Lo importante es que exista un alineamiento institucional desde la cabeza del emprendedor bajando por todo su equipo, con un elemento clave, gestionar el cambio, porque la gestión del cambio es crítica en todos estos ejercicios. Ahora bien, vayamos cerrando para tener tiempo de conversar. Otro pensador, este señor, Nassim Taleb, escribió un bellísimo libro, Cisnes Negros. El gran impacto de lo improbable. Algo que se supone que no debería ocurrir y ocurre. A eso tenemos que apuntar. A encontrarnos con un cisne negro que gracias al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a la transformación digital, nos permita ser altamente disruptivos. Crea tiempo para explorar el futuro. Porque una cosa importante, para gestionar el presente lo importante es lo que tú ya sabes. Pero si quieres gestionar tu futuro, tienes que pensar en aquello que no sabes. Veamos algunos elementos adicionales. Ustedes van a tener la presentación de acceso para que puedan irse a todos estos enlaces tan interesantes que les voy a dejar. Pero quisiera tener un poco de tiempo para conversar. Nos quedan un par de minuticos, así que, Edwin, quedo en tus manos a ver si hay alguno que quisiera conversar conmigo antes de que cerremos y veamos la siguiente conferencia interesante que tenemos programada en el día de hoy. Los que quieran me pueden evaluar a través de ese código QR. Edwin, cuéntame, ¿alguna cosa que quisieras que conteste? Claro, muy interesante, Diego, toda la visión que nos compartiste en esta jornada. Creo que hay muchísimo más por ahondar. Personalmente me dejas con bastantes ganas de seguir investigando muchísimo sobre esta cuestión. Algo importante, Manuel Castells habla sobre la sociedad red, ¿no es cierto? De que todo es un entramado y que la cuestión del Internet es parte ya de nuestras vidas. ¿Qué nos podrías decir o qué consejo habría para aquellas personas que todavía se sienten blindadas ante estas cuestiones de la utilización del Internet? Mira, tuve el placer de recibir clase del doctor Castells durante mi etapa doctoral. Es una persona apasionante, que además interesantísimo, no es de tecnología, es un sociólogo, es un humanista y como tal se da cuenta de la importancia de las herramientas tecnológicas para poder proyectarse hacia el futuro. ¿Cómo hacemos para poder enfrentar esa resistencia al cambio que muchas personas tienen? ¿Y por qué ocurre? Porque es una naturaleza humana la de estar en mi zona cómoda, moverse a lugares inciertos, a lugares caóticos. No es algo que le guste a la gente. Sin embargo, para poder evolucionar es necesario romper todos esos esquemas de la tranquilidad, ¿sí? La entropía asociada a la muerte, porque todo cuando está calmado está muerto. Tenemos que meter en la cabeza a la población, generar una cultura de la transformación, una necesidad desde el punto de vista de gestión del cambio. Y eso es un tema cultural. Así que no nos preocupemos de la tecnología, que la tecnología existe. Preocupémonos de los humanos, de nosotros, para que nos podamos abordar, asumamos el desafío de movernos hacia lugares inciertos, que seamos los pioneros. Joel Barker, por allá en la década de los 80, finalizando la década de los 80, escribió un bello libro, Paradigmas, y decía, los pioneros son aquellos que van a tener las flechas en la espalda. Peligrosísimo. Sin embargo, son los que se llevan la mejor parte del tesoro. Seamos pioneros. Interesante. Algo importante sobre la cuestión de los paradigmas y es el paradigma del sistema, específicamente sobre tecnología, ¿no? Que bien es cierto, por cuestiones de pandemia, tuvo que romperse el paradigma de la educación tradicional para poder recién integrar
entornos virtuales, plataformas interactivas, vía streaming y todo lo demás. Perdón. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando el sistema, con sus políticas un tanto radicales, nos ponen limitaciones en temas de educación, de finanzas, de comercio, de trabajo y sobre todo a, integrándole a la pregunta que nos hace Isabel Noroña con respecto al sector turístico? ¿Cómo podríamos romper esos paradigmas y qué estrategias podríamos tener? Mira, hay un tema fundamental y es que en mi caso particular, en la educación que lo mencionabas inicialmente en la pregunta, yo llevo intentando hacer cambios desde el punto de vista personal al interior de estructuras gubernamentales en mi país, en Colombia. Fui alto directivo gubernamental muy metido en el tema de la definición de política pública en la educación utilizando tecnología. 15 años intentando hacer los cambios y nada que lo lograba. Todo el mundo decía que era importante, pero nadie actuaba. Llega el COVID y en menos de un mes logra lo que no habíamos logrado grupos de expertos interesados en el mejoramiento durante más de 15 años. Tiene que ocurrir acciones que nos obliguen a movernos hacia elementos inciertos. ¿Por qué? Porque es que llamémoslo así, el modelo hegemónico, el modelo regular, por ejemplo, en la educación, hace que, oiga, ¿para qué nos metemos en esos enredos de la transformación digital, de la educación en línea, si a través del modelo tradicional del profesor que sabe mucho, que le enseña al estudiante que lo requiere, nos ha funcionado desde el año 957 cuando se creó la primera universidad en el mundo? Después de más de 120 centurias, ¿para qué cambiar? Y por eso viene algo disruptivo, como es el COVID, con todo lo malo que yo tenga, y nos obliga a movernos y se demuestra que es posible. Cuidado, lo que vivimos no es educación en línea. Es una cosa que podríamos denominar presencialidad asistida con tecnología, muy buena y que nos permitió seguir operando. ¿Y qué pasa en el turismo? Más que el uso de tecnología, son estos modelos de low touch economy que tendremos que mirar, porque de todas maneras el contacto social forma parte del ámbito turístico y las condiciones actuales no nos permiten tener esa cercanía social. Es importante el distanciamiento mientras no estamos vacunados, mientras no tengamos control. Para que eso sea posible, hay que generar modelos disruptivos para poder generar este ejercicio. Muy interesante la posibilidad que se nos abre desde el punto de vista turístico. Muchísimas gracias, Diego. En honor al tiempo, pues esta charla tenemos que dejarla allí. No sin antes agradecerte por tan valiosa información que nos acabas de compartir y sobre todo el tratar de cambiar ese chip que muchas veces implica también nuestro ancho de banda mental para poder comprender muchísimas cosas. Un abrazo a la distancia, Diego, y muchísimas gracias por tu excelente participación. Estén muy bien y la presentación la tendremos disponible para que todos la puedan utilizar como a bien tengan. Una muy buena tarde para ustedes en Ecuador. Muchísimas gracias.